Estar seguro y decir, la arteria carótida interna no emite ninguna rama colateral en el cuello, sin dudar. Y esa es su primera porción justamente, la porción cervical de la carótida interna. No tiene ramas. ¿Ok? De allí la carótida interna llega a la base del cráneo y entra en el cráneo por la porción petrosa del hueso temporal, en el agujero carotídeo. Ahí inicia su segunda porción Petroso. ¿Okay? Sube por la porción petrosa, llega al interior del cráneo a través del foramen lacerum, pasa por encima de él y sube a los lados de la silla turca, donde entra dentro de un espacio venoso llamado seno cavernoso. Y ahí se convierte en su tercera porción, que es la porción cavernosa. ¿Okay? Sube, atraviesa el seno cavernoso y aquí realmente se hace intracraneal o cerebral como tal. Estas son las 4 porciones básicas de la carótida interna que deben defender si se les pregunta en el examen final. ¿Cuáles son las porciones de la carótida interna? Cervical, petroso, cavernoso y cerebral. ¿Cuál es la única porción que no tiene ramas? La cervical. Ya no tiene ramas colaterales. Después todas tienen ramas colaterales. Muy bien. Y ahí justamente vemos algunas de sus ramas colaterales. La porción petrosa, miren qué fácil. Está cerca del oído. Entonces dan arterias timpánicas, ¿okay? Que van a irrigar al tímpano. Subimos, llegamos a la porción cavernosa y vamos a tener las arterias hipoficiales. ¿Okay? El tronco meningo hipoficiario es la principal rama de la porción cavernosa y el tronco meningo hipoficiario se vuelve a dividir otra vez en 2 ramas: la arteria hipoficiaria inferior y la arteria tentorial de venas conis casinales. Preguntas clave de examen finales hoy, ¿no? ¿Cuál es la rama principal de la porción cavernosa? El tronco meningo hipoficiario, que va a dar la hipoficiaria inferior y las ramas meningias, que son 2: meningia dorsal y la arteria tentorial, y ahí me encanta escuchar el nombre de venas conis casinales. ¿Okay? Subimos y llegamos a la porción cerebral. Y ahí sí son preguntas grandes, porque la porción cerebral va a dar 3 ramas grandes, que en orden son la oftálmica, la comunicante posterior y la arteria coroidea anterior. ¿Okay? Subimos entonces, llegamos ya a la porción cerebral. Aquí podemos ver, esta es la carótida en su porción petrosa. Aquí adentro está su porción petrosa. Sube a la porción cavernosa y podemos ver que da ramas pequeñas, como la arteria meningo hipoficiaria que está aquí, nutriendo a la hipófisis, ¿verdad? Una vez que entra al cráneo, su primera rama, que la primera rama de la porción cerebral, es la arteria oftálmica. ¿Okay? Esa arteria se pone debajo del nervio óptico, se pone debajo y lateral al nervio óptico. Ojo con esas palabras, porque eso que determinan muchas veces en dónde voy a encontrar la arteria oftálmica en una cirugía. Entonces, primera rama de la porción cerebral de la carótida interna, arteria oftálmica. ¿Dónde está? Debajo del nervio óptico. ¿Okay? Inferior y lateral. Subimos un poco más y la carótida interna va a dar más 2 ramas. La siguiente rama es esta, que se encuentra aquí, llamada arteria comunicante posterior. Está aquí, arteria comunicante posterior. ¿Y por qué se llama comunicante posterior? Porque es una arteria que va a comunicar la carótida interna con las arterias cerebrales posteriores. ¿Okay? Es el punto donde se va a unir la circulación anterior con la circulación posterior. Se llama arteria comunicante posterior. Detalles: la arteria comunicante posterior viaja paralela al nervio oculomotor. ¿Okay? Están pegaditos, juntos. Entonces yo le puedo preguntar, polígono de Willis, ¿con qué nervio se relaciona la arteria comunicante posterior en el polígono de Willis? Tercer par craneal, nervio oculomotor. ¿Por qué es importante? Porque el segmento de la comunicante posterior es fuente muchas veces de lesiones vasculares que lesionan al tercer par
y el paciente viene a consultar por una parálisis del tercer par, solamente. Yo tengo que saber que el tercer par tiene relación con la comunicante posterior. Puede ser una patología de la arteria y no necesariamente del nervio exclusivamente. Subimos un poco más y la carótida interna da su última rama colateral como porción cerebral, que es la arteria coroidea anterior, que se dirige para atrás para irrigar a los plexos coroideos. Claro, si se llama arteria coroidea, es porque va para el plexo coroideo. Fácil. Subimos y, antes de subir, ¿verdad?, la carótida interna entonces llega al ápice de nuestro polígono de Willis y se divide en sus dos ramas terminales. Una arteria que va hacia adelante, que se llama cerebral anterior, y una arteria que sigue para los lados, llamada arteria cerebral media. ¿Ok? Entonces, ¿cómo termina la carótida interna? Formando dos arterias cerebrales, cerebral anterior y cerebral media. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hablar primeramente de la cerebral anterior. Como su nombre dice, ella se va a encargar de la circulación anterior. ¿Ok? Pero si yo voy a hablar del territorio vascular, la cerebral anterior irriga la cara medial del cerebro. Anoten eso. ¿Okay? ¿Qué porción del cerebro irriga la arteria cerebral anterior? Cara medial. ¿Okay? Cara medial. La cerebral anterior, ya es una rama de la carótida interna, sube por encima del quiasma óptico. ¿Okay? Avanza sobre el quiasma óptico, asciende hacia el pico de nuestro cuerpo calloso, ¿ok? Y se dispone luego por delante del cuerpo calloso. La característica que siempre preguntamos es: ¿con qué estructura se relaciona la cerebral anterior? Con el cuerpo calloso, bordea al cuerpo calloso. Si yo paso a la diapositiva anterior, acá, vemos cómo la cerebral anterior bordea totalmente al cuerpo calloso. Su principal relación es el cuerpo calloso. Entonces, volviendo a la diapositiva anterior, acá tenemos nuestra carótida interna, que se divide en cerebral media, que va hacia los lados, y la cerebral anterior, que se dirige hacia arriba. Cerebral media a los lados y cerebral anterior hacia adelante. La cerebral anterior asciende por encima del quiasma, ¿okay? Va por encima del quiasma, sube en dirección a la fisura interhemisférica y alcanza el cuerpo calloso y se relaciona con el cuerpo calloso. En ese trayecto, miren qué interesante, ¿cuántas carótidas internas tenemos cada ser humano? Dos, ¿verdad? Derecha e izquierda. Entonces, ¿cuántas cerebrales anteriores vamos a tener? Dos, derecha e izquierda. Pero estas cerebrales anteriores, que están separadas, quieren estar juntas porque se enamoraron y quisieron vivir juntos. Entonces se comunican, hacen una rama que une a ambas arterias, y esa unión ocurre, vamos a ver si en el dibujo anterior, acá justamente, por encima del quiasma. La cerebral anterior derecha y la cerebral anterior izquierda se unen por una rama llamada arteria comunicante anterior. Existe una sola, ¿okay? Y hace como un puente vascular. Entonces ascienden y por encima del quiasma se unen las dos cerebrales anteriores con una arteria llamada comunicante anterior. ¿Cuál es la relevancia de eso? Si se llega a obstruir por cualquier motivo una de las cerebrales anteriores, ese puente hace que la cerebral anterior del otro lado envíe arteria, envíe sangre todavía a la cerebral obstruida. ¿Okay? El cerebro, él es muy inteligente, ¿okay? Entonces él previó todas las posibilidades para defenderse. Si se obstruye una de las arterias, en algún punto una comunicación va a hacer que circule sangre igual. ¿Okay? Ese es el objetivo del polígono de Willis, que ya vamos a ver cómo está formado. Sube, entonces la cerebral anterior sube por encima del quiasma y se comunica con la cerebral anterior del lado opuesto. Esa arteria comunicante divide a la cerebral anterior en dos porciones: una porción precomunicante y una porción postcomunicante. ¿Okay?
sería el segmento 1 de la cerebral anterior, que es el segmento precomunicante, y el segmento 2, que es el segmento postcomunicante. Muy bien. ¿Qué importancia aquí? En el segmento postcomunicante, que es después de la comunicación, nace una arteria grande llamada la arteria recurrente de Högner. Está aquí, el recurrente de Högner, que es una arteria que vuelve otra vez para atrás y va a irrigar a la cabeza del núcleo caudado, ¿okay? Que es un núcleo de la base del cerebro. Luego la arteria sigue ascendiendo, va a ascender por delante de la rodilla del cuerpo calloso y se convierte en su tercer segmento precalloso. ¿Por qué? Porque está delante del cuerpo calloso. Sigue subiendo, está por encima del cuerpo calloso ahora, se llama segmento supracalloso. Y termina a nivel del rodete del cuerpo calloso, formando su último segmento, el segmento postcalloso. La arteria es la misma, solamente le cambiamos el nombre según su relación. ¿Okay? Entonces, ¿cuántos segmentos tiene la cerebral anterior? 3. 5 segmentos. Precomunicante, postcomunicante, precalloso, supracallosa y postcallosa. Muy bien, y ahí termina dando sus ramas terminales, que son las arterias que van a nutrir la cara medial de nuestro cerebro. ¿Okay? La otra rama terminal de la carótida interna, sin duda, es la cerebral media, que es una arteria así muy conocida. ¿Y por qué es tan conocida la cerebral media? Porque la cerebral media, por anatomía, es una arteria que continúa el trayecto de la carótida interna. Entonces, si un paciente sufre un ACV isquémico, vamos a suponer, tengo las placas, carótida interna, cervical, paciente con síndrome metabólico, colesterol alto, obeso, hipertenso, diabético, tienen las arterias obstruidas por placas de ateromatosis, ¿verdad? Grasa, colesterol. La picaña de los domingos, no crean que va todo en el estómago, una parte también queda en el cuello, ¿okay? Infelizmente. Esas placas de ateroma se pueden romper, ¿okay? Se rompen y ascienden a la carótida interna. ¿Dónde creen que va ese trombo de tejido adiposo? El cerebro. Y va a la cerebral media, porque ella es la que continúa el trayecto de la carótida interna. Pero ¿qué pasa? La cerebral media se va afinando y llega a un punto que el trombo obstruye la circulación. Y eso genera lo que conocemos como ACV isquémico. Y por eso el ACV isquémico es más común en el territorio de la cerebral media. ¿Por qué? Porque la cerebral media sigue el trayecto de la carótida. Entonces es más común que infarte el territorio de la cerebral media. E infelizmente, la cerebral media nutre la cara lateral del cerebro. ¿Y qué tenemos en la cara lateral del cerebro? Todo, ¿verdad? Área motora, área sensitiva. Si es del lado izquierdo, Broca, Wernicke, todo se pierde si hay que infartar al lado izquierdo. ¿Okay? Cuando un infarto cerebral ocurre al lado izquierdo, es el que tiene el peor pronóstico neurológico por el área dominante, ¿verdad? Ojo con eso es pregunta de examen final. Muy bien, la cerebral media también dividimos en segmentos según sus relaciones. El primer segmento, que es la que continúa directamente a la carótida, se relaciona con el ala menor del esfenoides y le llamamos el segmento esfenoidal. ¿Okay? Sigue su trayecto, se va lateral dentro de la cisura, dentro de la cisterna del simio. ¿Okay? Por eso la cerebral media se encuentra dentro de la cisterna del simio. Se dirige lateralmente y cuando alcanza a la ínsula se divide en sus dos ramas terminales, que son una rama frontal y una rama temporal. El punto donde se divide la cerebral media en sus ramas terminales se convierte ya en la porción insular de la cerebral media. Sigue avanzando. Aquí ya está dividida en sus ramas frontal y temporal. Luego se localiza entre los bordes
de lo que sería la cesura de Silvio, perdón, la cisterna de Silvio, y que ya finalmente se convierte en la cesura de Silvio. Y esta región, donde está la cesura de Silvio, también le llamamos opérculo. Tercera porción de la cerebral media, porción opercular. Y finalmente, la cerebral media sale de la cisura de Silvio y se distribuye por la cara lateral del cerebro, porción cortical. Entonces, ¿cuántas porciones tiene la cerebral media? 4. Según sus relaciones, esfenoidal, insular, opercular y cortical. ¿Dónde ocurre la división de la cerebral media? En la porción insular. ¿Okay? Y se divide en sus dos ramas terminales, frontal y temporal. Muy bien. Esas son preguntas de examen. La porción esfenoidal tiene una característica, porque la porción esfenoidal da pequeñas ramas. Miren acá el lindo. Estas ramas chiquititas que van para arriba se llaman arterias perforantes. Si son perforantes es porque perforan. ¿Qué perforan? La base del cerebro. Entran en la base del cerebro para nutrir al tálamo. ¿Okay? Ojo con eso, nutren al tálamo. Seguimos para los lados. La porción opercular ya es cuando ya está dividida, se encuentra dentro del surco de Silvio, y cuando sale por el surco de Silvio se convierte ya en su porción cortical, que sería la última porción de la cerebral media, ¿verdad? Y ahí se distribuye a toda la cara lateral del cerebro. ¿Okay? Muy bien. Luego tenemos la circulación posterior, que está dado por el sistema vértebro-basilar. ¿Por qué vértebro-basilar? Porque vamos a tener que dos arterias vertebrales van a formar una arteria basilar. Entonces, las arterias vertebrales, ustedes ya le conocen más que yo, son ramas de quién? Subclavia, ¿ok? Una rama ascendente de la subclavia, ingresan por los agujeros transversos a nivel de la vértebra 6. ¿Cómo se llama la vértebra 6 también? Muy bien, chazaiñal, ¿verdad? Y ese es justamente el tubérculo carotido chazaiñal, ¿verdad? La vértebra 6 también es importante porque desde la vértebra 6 ingresa la arteria vertebral en el agujero transverso. Asciende, llega hasta el agujero transverso del atlas, cruza por encima del arco posterior del atlas, perfora la membrana vértebro-basilar e ingresa dentro del cráneo. ¿Okay? Una vez dentro del cráneo, las dos arterias vertebrales, derecha e izquierda, se unen por delante del puente y forman una sola arteria llamada arteria basilar. ¿Okay? Miren qué lindo ver. Entonces, dos vertebrales, derecha e izquierda, se unen por delante del puente y forman a la arteria basilar. La arteria basilar va a dar las ramas cerebelosas, que eso ya vimos en la clase de cerebelo. Sube la arteria basilar y se va a dividir en dos ramas terminales, que son las cerebrales posteriores. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la rama terminal de la arteria basilar? Cerebrales posteriores. Arterias cerebrales posteriores. ¿Por qué posteriores? Porque son dos, derecha e izquierda. La cerebral posterior es la arteria que, en este caso, es división ya en la basilar. ¿Y dónde ocurre esa división? En la fosa interpeduncular del mesencéfalo. ¿Okay? ¿Dónde ocurre entonces la división de la basilar? En la puente. Fosa interpeduncular del mesencéfalo. A ese nivel nacen las dos arterias cerebrales posteriores que van a nutrir la base del cerebro. ¿Ok? Acá ya están los doctorales. Parece bueno, pero el examen final corre nada, ¿sí? Mírenle todos, mírenle todos. Parece bueno, ¿verdad? Esa sonrisa puede engañar. Estamos hablando muy bien de vos, eso nomás.
Ele disse depende, mas agora é pouco. Muy bien. Entonces, sube la basilar y se divide en sus dos ramas terminales, las cerebrales posteriores. ¿A qué nivel? A nivel de la fosa interpeduncular. La cerebral posterior, ella se dirige para atrás, ¿ok? Bordea al tronco y se dirige hacia el lóbulo occipital. ¿Qué es importante reconocer? Nosotros tenemos en total 3 arterias cerebrales: cerebral anterior, media y posterior. Posterior. Cerebral anterior, rama de la carótida interna, va a irrigar la cara medial del cerebro. Cerebral media, rama de la carótida interna también, pero va a irrigar la cara lateral del cerebro. Cerebral posterior, rama de la arteria basilar, y va a irrigar la cara basal del cerebro. Esas son 3 preguntas fundamentales y básicas. La cerebral posterior se dirige para atrás y miren qué interesante. La cerebral posterior, ella recibe a la arteria comunicante posterior. ¿La acuerdan de esa arteria? Rama de la carótida interna. Es el punto donde el sistema anterior se conecta con el sistema posterior. ¿Por qué es tan relevante esto? Porque en el desarrollo fetal, vamos ya en biología incluso, el sistema carotídeo se desarrolla con menor, ¿cómo le podemos decir? Con más dificultades que el sistema vértebro-basilar. Entonces se generan comunicaciones directas entre estos dos sistemas para que el cerebro reciba suficiente riego sanguíneo. Algunas arterias desaparecen después, ellas no son útiles. La comunicante posterior es permanente, ella permanece por toda la vida, incluso en el adulto, y permite, en caso de obstrucción de un sistema, que la sangre pueda venir o de adelante o desde atrás. Por ejemplo, se obstruye la cerebral posterior o la basilar, incluso se obstruye por algún motivo. La comunicante posterior puede traer sangre desde la arteria carótida hacia atrás, ¿okay? Y viceversa. Se obstruye la carótida de un lado, la comunicante posterior lleva sangre de la cerebral posterior hacia adelante. Esa es la función de nuestro polígono de Willis. ¿Y cómo se forma finalmente entonces el famoso polígono de Willis? ¿Okay? Tiene la forma de un heptágono. ¿Qué significa eso? Que tiene 7 lados. ¿Okay? ¿Y qué arterias conforman a nuestro polígono de Willis? Hacia adelante le van a conformar las 2 arterias cerebrales anteriores, derecha e izquierda. Hacia el medio la van a formar las arterias comunicantes posteriores, derecha e izquierda. Hacia atrás cierran mi heptágono las 2 arterias cerebrales posteriores, derecha e izquierda. Y me falta un lado, ¿okay? Y es la única arteria que es impar del polígono, que es la arteria comunicante anterior. Entonces ahí se dan cuenta que si ustedes me dicen los lados del polígono de Willis, es solamente 1% del tema, porque después se le va a preguntar ¿de dónde viene la comunicante posterior? ¿De dónde viene la cerebral anterior? ¿Dónde termina la cerebral anterior? Y la pregunta que siempre cae el alumno: ¿la cerebral media hace parte del polígono de Willis? Mirando acá. No. En ningún momento le mencionamos a ella en el polígono de Willis. Entonces la respuesta es no. ¿Okay? La arteria cerebral media no hace parte del polígono de Willis. Yo ojo con esa pregunta, que son preguntas que uno a veces quiere dudar para responder. Muy bien. Y antes de irnos, este es un caso que vi ayer a la noche, por eso incluí ahora. Hoy se operó el paciente. Paciente 55 años, dolor de cabeza de inicio brusco, así intenso. Empezó a vomitar y empezó a quedarse más somnoliento. Estaba irritado, ya no le reconocía a sus familiares. Lo llevan a las urgencias, le hacen una tomografía. Todo lo blanco que está dentro es sangre. Todo esto que ven aquí adentro es sangre. ¿Okay? Este
paciente hizo un sangrado en el espacio subaracnoideo. Se llama hemorragia subaracnoidea y no traumática porque no tiene antecedentes de trauma. Entonces, ¿dónde corren las arterias? Y ahí va una pregunta del examen final. Las arterias cerebrales corren por las cisternas, ¿ok? Que son el espacio subaracnoideo. Si sangra cualquiera de las arterias cerebrales, va a dar hemorragia en el espacio subaracnoideo y se llama hemorragia subaracnoidea. Este es el diagnóstico del paciente: hemorragia subaracnoidea no traumática. Tengo que investigar, porque si no hay trauma, significa que una arteria sangró de forma espontánea. Entonces le hicimos un estudio vascular, y en ese estudio vascular, miren aquí, a nivel, esta polígono de Willis, exactamente replicado en la angiotomografía: cerebral anterior, comunicante posterior, cerebral posterior, y donde debería estar la comunicante anterior, tenemos un aneurisma cerebral. ¿Ok? Ese aneurisma está exactamente en la comunicante anterior. ¿Qué ocurrió? Paciente hipertenso, subió la presión, rompió el aneurisma, sangró en el espacio subaracnoideo. ¿Ok? Alta tasa de mortalidad. Como anota el año del paciente si no hacemos nada. ¿Okay? Pero ahí yo tengo que reconocer y recordar que los aneurismas se tratan. Y tengo dos modalidades terapéuticas. Hacia la derecha tenemos el tratamiento convencional por cirugía abierta. Literalmente abrimos el cráneo, abrimos la cisura de Silvio, todo con microscopio porque es un espacio muy pequeño. Llegamos al polígono de Willis y colocamos un clip. Miren aquí, un clip, esos clips de librería. Mentira, ¿verdad? Se tiene que usar un clip de titanio, ¿ok? Se coloca un clip de titanio y cerramos el aneurisma. Esta es la cirugía, vamos a decirle convencional, clásica, por craneotomía. No, la comunicante no se cierra, solo se cierra el aneurisma. Porque el aneurisma crece en la comunicante, pero la comunicante se mantiene. Igual a veces se puede sacrificar si es necesario. Muy bien. O hoy en día tenemos opciones ya más modernas. Podemos también tratar de forma endovascular. Voy por dentro de la arteria. En vez de abrir el cráneo, hago un cateterismo. Coloco un catéter que va por la arteria radial, canal del pulso. Avanzo, recuerden que la arteria radial es rama de la braquial, la braquial es rama de la axilar, la axilar es rama de la subclavia, y a través de la subclavia, por el arco aórtico, puedo llegar a la carótida. Ese es el trayecto que hago. ¿Okay? Porque yo no hago este tipo de procedimiento, a mí me gusta la cirugía convencional. Entonces voy a entrar dentro del aneurisma y voy a rellenar esa aneurisma con un metal que se llama coils, que también es de titanio. Sería un procedimiento llamado embolizar, cerrar el aneurisma desde adentro. Dos opciones. ¿Qué hicimos en este caso? Porque era un hospital particular, teníamos medio, lo hicimos por la segunda técnica, endovascular. Y aquí podemos ver, en el primer estudio, que está hacia la derecha, se ve el aneurisma. Y en el siguiente, ya no está. ¿Por qué? Porque se embolizó y se cerró el aneurisma. ¿Okay? Este paciente se operó hoy a la mañana. ¿Cuál es el objetivo? Evitar que vuelva a sangrar ese aneurisma. ¿Okay? ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Por anatomía. ¿Cómo llegamos al tratamiento? Anatomía. Todo lo que yo les muestro siempre tiene una resolución anatómica. ¿Okay? Muy bien, con eso terminamos. De vuelta como siempre.